Pequeño y vibrante, su canto alegra hogares y jardines durante generaciones. Delicada presencia que esconde una gran vitalidad. Sensibilidad al entorno que le permitió dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Hoy, en Conexión Animal, el canario. ¿Qué tal? Es un placer saludarles aquí en Conexión Animal a través de Televisión Mexiquense. El día de hoy vamos a presentarles una especie también muy especial, maravillosa por cierto, que son los canarios. No es nada fácil el poder estar con ellos y mucho menos el tema de la reproducción. Y digo nada fácil porque son ciertamente una especie altamente sensible, de mucho cariño, de mucha empatía con nosotros, pero también de amplísimo cuidado, y para eso en Conexión Animal hemos recurrido a verdaderos especialistas. Así que acompáñenos en la emisión del día de hoy a través de este reportaje. Un archipiélago español ubicado frente a las costas de Marruecos, sobre el vasto océano Atlántico. Es el lugar de origen de una de las aves más coloridas y cantadoras del reino animal, el canario. Este pequeño pájaro pertenece a la misma familia biológica que los jilgueros y los pinzones. Su nombre está estrechamente ligado a las Islas Canarias, donde fue descubierto por los europeos en el siglo XV y desde donde comenzó a criarse y difundirse por todo el mundo. En estado silvestre, el canario presenta un plumaje predominante verdoso, con tonos amarillos, una coloración que le permite camuflarse entre la vegetación. Sin embargo, siglos de selección por parte de los creadores han dado origen a cientos de variedades domésticas con diferentes colores, tamaños y formas. Pero quizá la característica más impresionante de esta ave sea su capacidad para cantar. El canto del macho cumple una función esencial durante la época reproductiva, ya que sirve para atraer a la pareja y defender su territorio. Además de ser un ave de compañía, el canario ocupa un lugar especial en la historia mundial. Durante los siglos XIX y XX eran llevados a las minas del carbón por su gran sensibilidad a gases tóxicos. Los mineros usaban canarios para detectar gases tóxicos e inodoros, como el monóxido de carbono y el metano. Gracias a su rápida respiración, estas aves se desmayaban antes que los humanos, dando una alerta temprana a los trabajadores. Los mineros inventaron una cápsula resucitadora a la que se le inyectaba oxígeno para intentar revivir a los canarios. Hoy sabemos que exponer deliberadamente a estos animales al peligro fue una práctica que comprometía la vida y que resulta difícil de justificar. Sin embargo, en su contexto histórico, se consideró un recurso necesario para proteger la vida de los mineros. ¿Sabías que el canto de los canarios comparte similitudes en el cerebro con el desarrollo del habla humana? Así es, varios estudios de neurociencia han demostrado que un canario adulto puede producir nuevas neuronas cada año. Esto ha revolucionado y ha hecho que comprendamos mejor el funcionamiento cerebral, la memoria e incluso algunas enfermedades neurodegenerativas en humanos. Qué curioso, ¿no? Continuamos con más información en Conexión Animal. Amigos de Conexión Animal, pues el día de hoy vamos a descubrir a los canarios. Y para saber más acerca de ellos, hoy vamos a platicar con Iván Hernández, quien es propietario de varios canarios y que hoy nos va a platicar un poquito más de eso. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por visitarnos. Esta es su casa, cuando quieran. Y el aviario, mi aviario es su aviario. Platícanos, ¿cómo empieza este amor por los canarios? Híjole, empezó a los 15 años, cuando una tía abuela me regala una pareja de canarios. Y les cuento la anécdota, resultó que eran 2 hembras en lugar de una pareja. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar, me apasioné mucho con el tema. Libros, página web, redes, no existían redes sociales. Te estoy hablando de hace 21 años.
Y pues simplemente me clavé mucho en el tema y de repente ya tenía 10 parejas, 20 parejas, 30 parejas y hoy tenemos más de 65 parejas en el aviario. ¡Wow! Cuéntanos un poco, los canarios hay variedades, hay especies, platícanos un poquito. Sí, claro, mira, los canarios se dividen básicamente en 3 grupos importantes. Los canarios de color, los canarios de postura y los canarios de canto. Cada grupo de canarios tiene infinidad de razas, ¿no? O sea, bueno, sí está limitado, pero son muchas razas en cada uno de los grupos. En cada grupo lo que se juzga o lo que se evalúa o lo que se ve principalmente en cada pájaro son características propias a lo que se está mencionando, ¿no? En unos es canto, en otros es color y en otros es belleza y postura. Pero hoy, en la actualidad, tenemos más de 500 razas de canarios. La gente cuando le dices canarios piensa solamente en uno, ¿no? El amarillito, el que sale, ¿no? En alguna caricatura, pero la realidad es que tenemos más de 500 razas que hoy se pueden criar a nivel mundial. ¿Qué debe de comer un canario para mantenerse sano? Yo siempre he dicho que deben de haber 3 alimentos básicos en nuestras aves, que es la mixtura de semillas, la pasta de cría y la ensalada o verduras, ¿no? Básicamente con esos 3 alimentos, para mi gusto, haces una dieta balanceada, completa, cumpliendo con todos los nutrientes que el ave requiere. Hoy en día en el mercado, además de encontrar con pastas, además de tener tu propia ensalada que puedes preparar todos los días, ya también hay croquetas para aves, ¿no? Y entonces, obviamente, utilizar una croqueta o un pienso, lo que va a hacer es que va a administrar los nutrientes completos que el ave requiere. Oye, ¿y hay algún alimento prohibido que no deban de consumir? Sí, principalmente hay algunas frutas y verduras prohibidas, ¿no? Entre ellas está, por ejemplo, aguacate no, el jitomate no, algún exceso de espinacas y lechugas tampoco, porque tienen mucha agua y pueden generarnos diarreas muy continuas, sandía no, pero la realidad es que básicamente todo lo verde está completamente permitido. Iván, en cuanto al espacio, ¿cómo debe de ser la jaula o el aviario de un canario? Mira, de un canario básicamente esperamos que sea una jaula de 60 centímetros por 30 por 30, es como lo mínimo, ¿no? Las jaulas redondas lo que pueden producir es justamente un estrés excesivo en el ejemplar, ¿no? Cuando tú miras justamente las jaulas y ves los pájaros, cuando tú te acercas a una de las jaulas, se van a pegar hacia la pared. Es una manera de ellos sentirse refugiados o resguardados. En cambio, si tienes una jaula completamente redonda, el pájaro no tiene dónde refugiarse, no tiene dónde acomodarse, dónde esconderse. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué jaulas rectangulares? Porque el ave lo que tiene que hacer es un brinco. Entonces, si cuando menos no puede volar, pero cuando menos que pueda brincar y que pueda estirar bien sus alas. Lo mejor es que estén pegados en algunas paredes, en algunas ventanas. Si la ventana, lo quieres poner en la ventana porque da el sol, está perfecto, pero pues procurar que sea una ventana que tenga como estas rayas, ¿no? Como mantas, porque si no, pues se puede pensar que puede volar esa afuera. Entonces hay que pensar en lugares que sean de refugio, ¿no? Lo que tenemos que evitar principalmente con las aves son las corrientes de aire. Si tú lo tienes en una jaula en medio en el que le está pasando una corriente de aire, nunca puede refugiarse. Y entonces eso es lo que puede traer pues problemas respiratorios, bajas en sus defensas y entonces obviamente se puede convertir pues en un problema clínico, ¿no? Que tengamos luz, una luz que sea en promedio entre los 10 y las 14 horas diarias de luz. Si les dan los rayos ultravioleta es pues obviamente mejor, o sea que si lo puedes sacar a solear un poco está bien. Tampoco dejarlo en el sol completamente, puede causar la insolación. Entonces sí tiene que haber como una manta en la que el pájaro decida cuándo me asoleo y cuándo me refugio. Iván, platícame hablando de eso, un poco de la reproducción en canarios. En el tema canarios tenemos básicamente 4 temporadas en el año. Tenemos la temporada de reproducción, la temporada de muda, la temporada de reposo y la temporada de preparación, ¿no? Entonces, en temporada de reproducción es básicamente primavera, un poquito del verano. En verano y principios del otoño es básicamente la muda. Y el resto del otoño y el invierno estamos hablando de que es una temporada de descanso y de preparación para la temporada de reproducción. En menos de un mes, ¿no? Vas a ver un ciclo completo, ¿no? Vas a ver desde que los padres se hicieron pareja, pusieron huevitos, nacieron los pichones y los pichones son completamente independientes y no necesitan más del padre, ¿no? Entonces es muy interesante, eso es lo que al menos a mí como creador me apasiona todos los días, poder ver el crecimiento de vida, el surgimiento de la naturaleza y de vida todos los días es una satisfacción muy bonita.
¿Alguna vez te has preguntado por qué al amanecer y al anochecer los canarios y algunas otras aves cantan? Esto es porque al anochecer la contaminación acústica disminuye, la temperatura baja y el viento sopla más lento. Esto hace que las aves y los canarios no gasten tanta energía al cantar, así que aprovechan estos momentos. Lo mismo pasa al amanecer. Qué interesante, ¿no crees? Continuamos en Conexión Animal. Laura, muchas veces relacionamos a estas aves con la vitalidad, con la alegría. Cuéntanos, ¿tiene algo que ver? Claro que sí, ellos vienen a transmitirnos con su energía la alegría de vivir. El canto, la frecuencia de su canto es alta y nos eleva. De hecho, ellos nos ayudan a encender el chakra de la garganta, el chakra corazón y bueno, todos los altos, los de ascensión, nos ayudan a ascender espiritualmente. Justo hablando del canto, ¿cuál podría ser su significado en las diferentes culturas o tradiciones de repente? Bueno, lo que pasa es que cuando ellos hablan de limpieza, de pureza, es una buena señal hablando espiritualmente. Si un ave está sana, canta normalmente, el ambiente espiritual, energético es adecuado. Esta capacidad de llenar un lugar con sonido, ¿cómo la podríamos interpretar? Bueno, lo que pasa es que ellos, por ejemplo, cuando amanecen con ese canto, lo que hacen es activar todo el ecosistema. No es nada más un canto al azar, sino que juntos elevan la frecuencia energética de las mañanas para que el ecosistema empiece a funcionar. Incluidos nosotros, ¿no? Porque nos levantamos al amanecer con sus cantos. ¿Cuál sería la enseñanza espiritual o el mensaje que nos vienen a dar? Ellos identifican cuando tenemos algún problema en nuestro chakra garganta. Ellos ven densidad en esta zona y con su energía ellos nos regalan el poder quitar esos bloques. Es decir, cuando estamos apagados, tenemos miedo de decir o sostener nuestra voz, en tono de nuestra voz, ellos nos regalan esa energía. ¿Y cómo podríamos notar cuando a lo mejor ellos no cuentan con esa energía? Bueno, ellos dejan de cantar súbitamente, se apagan, también su plumaje, sus alas se ven perjudicadas y pueden, de hecho, hasta morir de manera repentina, de manera súbita por el cambio denso de frecuencia. Cuando observen que los canarios empiecen a picotear y a quitar plumas, también es un signo de que la energía está densa en su ambiente. Muy importante. Muchas gracias, como siempre, por toda la información y nosotros continuamos en Conexión Animal. Les sugiero que no se distraigan en la emisión de hoy por lo interesante que resultan los canarios. Vamos con un corte y regresamos. Iván, ¿qué te ha enseñado a ti el convivir tan de cerca con estas aves, con los canarios más puntual, sobre la paciencia, sobre los cuidados, sobre esta conexión con los animales? Justamente es un tema de paciencia. Dos de los valores que más predico son la paciencia y la perseverancia. Y ¿sabes qué? Es algo bien padre porque es una transformación en los pájaros todos los años. No hay un año igual. Todos los años de reproducción son diferentes. Aprendes cosas nuevas. Cada momento aprendes cosas nuevas. Algo te sale mal, algún pájaro hizo otra cosa, algo moviste en la alimentación, en la nutrición, y entonces eso te desbalancea todo. Entonces todos los años aprendes algo nuevo durante la temporada y básicamente lo bonito o lo que yo traigo justamente pues para mí con los pájaros es esta parte de transformación, ¿no? Hay unos pajaritos ahí, hay unos bebés que están ahí, que son unos mosaico rojo. Y es el ejemplo más bonito, porque tú lo ves ahorita y está todo blanquito, no tiene coloración, lo ves de un color completamente pálido y sólido, ¿no? Cuando el pájaro mude, se va a transformar en esto. Entonces es un pájaro que evidentemente lo que tiene es paciencia, lo que tiene es perseverancia, y que de llegar de pichón de un color sólido a llegar a un pájaro que tiene marcas rojas y marcas blancas, para mí es una demostración de que te puedes convertir en lo que tú quieras
y de que te puedes transformar en lo que tú quieras y que solamente lo que necesitas es hacer los pasos correctos para llegar a la meta. Oye, qué bonito. Y ya para concluir, ¿qué consejo o qué le dirías a la gente ahí en casa que está pensando en unir a la familia a un ave? A lo mejor lo que deben de considerar o este compromiso que se debe de tener al adquirir una mascota. Primero, y el mensaje que me gustaría dar es no a la comercialización de fauna nociva y mexicana, ¿no? Los criadores hoy estamos aquí porque criar es preservar. Y entonces básicamente lo que queremos es justamente cambiar, ¿no? La dirección. Si tienes la idea de tener un pájaro, ¿no? Que quites tu mente de tener un loro de esos y que mejor pues adquieras uno de estos, ¿no? Un canario que igual te va a dar canto, igual te va a dar buenos motivos para pararte todos los días, que igual vas a poderlo ver, lo vas a poder disfrutar. Entonces es como, yo los invito a que si están pensando en tener un ave, que sea primero una ave permitida. 2, si puede ser de algún criadero bien posicionado, ¿no? Solidificado, mejor. Piensa en tus dimensiones también, eso es muy importante, ¿no? Entonces un canario en una jaula a lo mejor más de este tamaño, pues justamente puede hacer sus vuelos completamente naturales y completamente cómodos incluso para él. Iván, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. No, pues gracias a ustedes por visitarnos. Este es su aviario, cuando quieran, aquí pues pueden venir. Y lo que yo siempre digo es, vénganse a pajarear, porque la verdad es que todos los años se aprende algo nuevo. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros regresamos a Conexión Animal con más información. ¿Sabías que, aunque es un poco común ver canarios rojos en distintos hogares en el mundo, este color no siempre se dio de forma natural? Fue hasta el año de 1835, cruzando un canario tradicional con un cardenalito de Venezuela, y así logrando la tonalidad del rojo. Este fue uno de los primeros animales en el mundo creados con genes de otra especie mediante la cría selectiva. Qué curioso, ¿no? Continuamos en Conexión Animal. Agradecerle al médico veterinario zootecnista Carlos Flores que nos reciba aquí Conexión Animal para platicar sobre una especie de aves muy particular, diría yo, bellísima, hermosa y quizá que generan hasta adicción en el tema de la cría. Carlos, un placer en saludarte. ¿Cómo Igualmente. estás? Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente y gracias por la invitación otra vez. ¿No me equivoco cuando hablo de adicción por los canarios? Pues sí, adicción casi a muchas aves, ¿no? México se ha caracterizado desde los aztecas con la tenencia de aves, de muchos tipos de aves, sobre todo los que tienen mucha belleza, ¿no? En cuanto a coloridos y demás. Parte de las características es, bueno, esto que comentábamos en algún momento, que vienen de las Islas Canarias, por eso se llaman canarios. Y ahora, pues las adicciones se refieren, inclusive entre muchas cruzas, que obtienen cosas bellas, los cantos, que era lo primero que se la gran buscaba, exacto, porque eran amarillos, con tonos ligeramente naranjas ahora, pero ahora existen colores que cuestan miles de pesos. Sí. Hay asociaciones muy grandes, hay conjunciones muy grandes de esto y básicamente ahora buscan tres cosas, ¿no? Que serían el canto, que era lo primero que realmente buscaban, colores, ahora una variedad impresionante, sí. Y ahora hasta formas, ¿no? Sí. La forma de la pluma, la forma de la pata, el tamaño, no sé, el tamaño. A la cabeza, sí, pico. Sí, hay un montón de situaciones, porque ahora inclusive cuando de repente vas a ver canarios, es que es una raza de algo, sí. Pero sigue siendo un canario al final, clínicamente hablando, pero buscan mucho de eso, ¿no? Sí, sucedió un poco como con la colombofilia, ¿no? Hay razas hoy de palomas de las que hace 30 años ni hablábamos, ¿no? Sí, hay palomas que cuestan $1,000,000 de pesos, así ¿no? Es. Es muy caro y por eso decía que en general las aves son como medio adictivas, ¿no? Sí. Son aves curiosas, realmente. Tenemos muchos problemas con la nutrición, que es un punto extremadamente importante. Generalmente les proporcionan en general solo alpiste, ¿no? Sí. Y las semillas tienen ciertas falta de nutrientes porque lo seco no tiene vitaminas. De proteína y nutriente. Sí, pero también tiene muchas grasas y otras cosas, ¿no? Y lo combinan con semillas, con más semillas.
pero necesitan un poco de fruto, un poco de verduras para tener una nutrición realmente adecuada. Por eso de repente las plumas son opacas, feas de color, muy turbios, precisamente por la desnutrición, pero seguimos teniendo, a pesar de que hay tanta información en la actualidad, seguimos teniendo mucha falta de esa misma, ¿no? Sí, así es. Ahora déjame preguntarte algo que para Conexión Animal es muy importante y más con un especialista como tú. La delicadeza que hay para la cría de los canarios, la empatía que debe de haber entre quien los tiene para que se reproduzcan. Son animales que se acondicionan muy fácilmente a los dueños, altamente sensibles. Los recomiendan. De las aves, en general, en el reino animal, entre más pequeño seas, vives menos, entre más grande vives más, pero hay ciertas excepciones. Los canarios tienen un promedio de 15 o 20 años, teniéndolos en buenas condiciones, así es que se adaptan muy bien, pero sí necesitan mucho amor, cariño. Hay ciertas cosas que, bueno, venimos arrastrando hace muchos años que tampoco son ciertas, ¿no? Que no los destapes, que no los veas, que porque no funcionan realmente así, pero sí tienes una conexión muy importante. Si solo los tienes y les cambias y haces, no hablas, en general no se reproducen bien. Si no les contestas. Sí, y te reconocen, hacen, pían y te ven y brincan, pero sí existe esa conexión fuera de otras aves, fuera de los citácidos o de los pericos, que son como que de los que más se acondicionan. Estas son de los que más tienen contacto con el propietario dueño. Con la especie humana. Exacto. Mucho más empatía, entonces, porque hay gente que los compra y dice, es que yo no he sacado ni una cría, y hay gente que compra y se reproducen mucho. Necesitas ciertas condiciones también, un nido especial, comida especial. Es bien importante, tenemos muchos problemas relacionados ahorita. La desnutrición y la falta de nido hace que ahora se atoren los huevos. Entonces tienes muchos problemas relacionados con partos mal habidos, porque al final es un óvulo, pero entonces no tienes el calcio suficiente y los huevos no son suficientemente fuertes y se echan y se rompe el cascarón, o son demasiado grandes. También que ahora tienes ese problema porque tienes espacios muy cortos en cuanto al proceso de crianza también. Necesitas un lugar amplio por lo menos para que puedan estirar las alas, hacer ejercicio. La falta de ejercicio te produce un útero flácido. El oviducto, que es como el útero, finalmente se hace flácido, a veces no tiene la contracción suficiente para eliminar el huevo y tienes ahí un montón relacionados con es un grave error tenerlos en jaulas pequeñas. Jaulas pequeñas, espacios pequeños, lugares no adecuados, hace frío en Toluca, que es otro punto, y entonces tienes ese plumoncito y la falta de, y entonces no llegan a poner esos huevos, ya ves, los ponen y se mueren las crías por nutrición básicamente. Carlos, agradecerte la amabilidad de recibirnos, un placer platicar contigo. Un gusto siempre, muchas gracias. Continuamos aquí en Conexión Animal. Durante los siglos XVIII y XIX, el canario pasó de ser un ave exótica originaria de las Islas Canarias a convertirse en una de las aves más apreciadas de Europa. Su importancia fue retratada en pinturas cargadas con un alto simbolismo y emotividad. Una de las pinturas más interesantes es La Dama, con una serinette, realizada por Jean-Baptiste Siméon Chardin, hacia 1751. La escena muestra a una mujer junto a una serinette, un pequeño órgano mecánico de manivela, diseñado específicamente para enseñar melodías a los canarios. En el siglo XVIII, muchos creadores utilizaban este instrumento para repetir una misma secuencia musical hasta que el ave la aprendía e incorporaba a su repertorio de canto. En 1765, Jean-Baptiste Grosset presentó Niña con un canario muerto, una de las pinturas más conmovedoras del arte francés. La obra muestra a una joven sosteniendo a su mascota sin vida y expresa el profundo vínculo afectivo que muchas familias establecían con esos pequeños pájaros.
aunque algunos historiadores del arte interpretan la escena como una metáfora del canario muerto como el paso de la infancia hacia la madurez emocional. ¿Sabías que, a diferencia de muchas aves canoras, el canario silvestre suele formar parejas duraderas? Así es, varios estudios de campo en las Islas Canarias, Madeira y Azores han demostrado que no hay paternidad fuera de la pareja. Este comportamiento poco común en aves sigue siendo estudiado por ornitólogos. ¡Qué interesante!, ¿no crees? Continuamos en Conexión Animal. Bueno, como hemos observado en la emisión del día de hoy de Conexión Animal, el tener canarios realmente es un compromiso, hay que valorarlo, cada quien puede en todo caso tener su propia opinión, pero lo que implica sí, ahí sí es una obligación y fuerte. Claro que a cambio se tiene estas crías maravillosas, estas especies maravillosas y el canto de ellos por la mañana que realmente es muy especial por parte de los canarios. Espero que les haya agradado la emisión del día de hoy de Conexión Animal y recuerden que como especie no somos ni más ni menos que las otras especies. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.